a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. Que el Señor bendiga a esa iglesia digital que está en ese momento ahí siguiéndonos a través de las redes de comunicación, sobre todo Facebook. Este video también se estará transmitiendo por YouTube. Y también pues tenemos algunos pequeños, no sé cómo se llama, short en Spotify. Así que vamos a predicar lo que el Señor quiere que prediquemos. Esta mañana quiero saludar muy especialmente a los pastores Dexter y la pastora Marisol. Fue muy grato escuchar, o mejor saber de ustedes. Hemos estado orando. La iglesia sigue firme en este momento difícil que está viviendo el país, que está viviendo la ciudad, que está viviendo toda esta parte del mundo. Estamos bajo presión, estamos bajo ataque, estamos bajo persecución espiritual. Nos están prohibiendo leer la Biblia, pero nosotros seguimos leyendo la Biblia, seguimos predicando y estamos bajo un ataque infernal. Que el Señor reprenda al diablo. Le rogamos a los hermanos que están en otros países que nos escuchen, que nos ayuden a orar. Esa es la ayuda que necesitamos. Ayúdenos a orar por este ministerio para que podamos permanecer en medio del conflicto, en medio del ataque. Estamos, vuelvo a decirle a los hermanos que nos ven, que son cientos, estamos bajo ataque espiritual. Le rogamos sus oraciones. Saludos a los hermanos que están en los Estados Unidos, el Señor les bendiga. Los hermanos en Europa, el Señor les bendiga. Los hermanos en Venezuela, el Señor les bendiga. Los hermanos en Chile, el Señor les bendiga. Los hermanos aquí locales en cada punto cardinal del eje cafetero, en la vereda Santa Elena, en el barrio El Poblado, en San Cristóbal también nos están escuchando todo el tiempo y mejor viéndonos. Y le rogamos al Señor que su palabra siga avanzando. Esta mañana no vamos a ser tan extensos según lo que el Espíritu ponga en nuestra boca. Creo que es uno de los mensajes, sobre todo este año, donde más me he sentido desafiado a predicar, me he sentido desafiado a cantar, me he sentido desafiado a seguir con esta obra, porque batalla no es batalla si no viene la prueba. Y si no hay persecución, a veces no hay bendición. Y si estamos en persecución, quiero decirle a los cientos que nos miran que estamos bajo persecución, nos impiden leer la Biblia. Pero no nos importa, vamos a seguir leyéndola. Y vamos a seguir exponiéndola, y vamos a seguir predicándola. A su nombre sea la gloria. Y esta mañana la presencia del Espíritu Santo estaba con nosotros, y el Señor me habló a mi corazón y me dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Estaba toda la iglesia levantando las manos, y yo le dije al Señor: Señor, tu presencia es lo único que necesita esta iglesia, la presencia del Señor en nuestro corazón y en nuestros medios. Si la presencia del Señor está en medio nuestro, nosotros podremos seguir adelante. Amén. Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va con nosotros, déjanos aquí. Y yo le he dicho también al Señor: si tu presencia no está con nosotros, no tengo afán. Ok, título del mensaje: Juego de dados. Cada uno de nosotros tenemos ciertas pruebas, cada uno de nosotros tenemos caminos, salidas que Dios pone dentro del camino perfecto que tenemos que vivir en nuestra vida. Y hay que entender que si son bien difíciles, si son dramáticas a veces, y que hay cambios y salidas y pruebas, y que no son simples de pasar.
son difíciles de pasar. El mismo Señor Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero cada prueba que pasemos, aparte de acercarnos al Creador y de elevarnos a un nivel más alto, también inicia el resto, o mejor, influye o inculca en el resto de las personas que nos rodean. Es una gran nube de testigos que está a nuestro alrededor. Sería esa mi introducción, sería ese el título. Y vamos a la carta que Pablo escribió desde una cárcel, en la carta de Efesios a la iglesia efesina, el capítulo 4, el versículo 13, dice, hasta referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí Pablo, cuando hablas o cuando intervienes este capítulo precioso, sus versículos de la palabra del Señor a profundidad, hay una palabra que es infantes, y esta palabra se refiere a alguien inmaduro, a alguien pequeño, a alguien incapaz de valerse por sí mismo, uno que no puede ser dejado solo, uno que causa numerosos problemas, numerosos desastres. Infantes que son llevados de un lado a otro lado, arrastrados de todo viento. Hay que estudiar las Escrituras, no solamente escuchar a otros. Hay un problema grave en esta época donde la ciencia ha aumentado, y es que hay una población de cristianos que todo el día están escuchando información de todas las vertientes que puedan darse, y como tienen tiempo, un recurso, el recurso más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo, y cuando se tiene tanto de ese recurso, pues empieza a disvariar. Y aquí dice que son niños y que son fluctuantes o niñas, y tienen tanto tiempo que escuchan todas las corrientes que vienen. Mientras yo hacía este estudio, recuerdo que nuestros evangelizadores eran americanos, eran de otro lado del mundo, y pues todos saben que tienen cierto acento, y entonces es un acento pegajoso, lo voy a decir puertorriqueño. Entonces ese acentico puertorriqueño se le quedaba a uno en el oído, rico, y uno estaba predicando, hablaba como con ese dejo caribeño, puertorriqueño, y pues a uno se le entró el evangelio así, con ese dejo puertorriqueño. Entonces ya los adultos estamos de repente así, y escuchamos una persona con ese dejo, y ahí mismo nuestro oído se pone alerta. Y hay muchas corrientes, la gente escucha lo que sea, lo que venga, le gusta, lo escucha, le gusta, lo escucha. Hay un peligro en eso, amados hermanos, un terrible peligro en eso. Y dice mi consulta que necesitamos estudiar las Escrituras, y no solamente escuchar a otros. Esos dicen algo que te suena bien, decisiones basadas en tu mente racional. Y dice, bueno, ese pastor dijo eso y me gustó, basado en tu mente racional. Luego alguien más vendrá con otra enseñanza diferente, pero de nuevo también suena y tiene sentido. Es justo lo que la persona quería escuchar. Y dice la persona, esa me gusta. Oye, qué palabra buena la que tiene ese. Uy, mire ese templo grande que tiene. Mire cómo hace. Uy, que mírelo. Ese me gusta porque sí, ahí está bueno. Y después escuchas otro, y también de acuerdo a tu necesidad, a lo que tú quieras escuchar, porque nos gusta mucho escuchar cosas que alimenten nuestros sentidos racionales. Y esas palabras, cierto tono, cosas que esperabas, bendito el Señor, lo dije el domingo, cosas que esperabas, y entonces lo empiezas a seguir, y empiezas a seguir a esa persona y pones estados. Hay personas, sin meterme en la vida privada de nadie, que no puede ver algo porque inmediatamente lo suben a los estados, y es una cosa increíble. No sé cómo se llama, debe tener un nombre psicológico, el que pone siempre estados de todo.
Y entonces siempre está poniendo estados, 5 estados, 6 estados de diferentes predicadores, de uno, del otro. Y a la gente le gusta eso, y dice la Biblia que son llevados por doquier viento de doctrina. Dice, no sean llevados de un lado a otro por todo viento de enseñanza. Una palabra griega, fluctuantes, no seamos llevados como niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante es una palabra griega y es ser agitado por las olas, ser zarandeado como una tormenta. Entonces, niños fluctuantes es una imagen marítima, es una acción continua que se sufre, no que se realiza por estratagema de hombres. Es un asunto que no te da firmeza, es el juego engañoso de los dados. El versículo 14 dice la palabra del Señor, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia. Juego de dados, una imagen de juego amañado. Era un juego que se tenía en esa época, el juego de los dados, se tiraban los dados. Creo que todavía por ahí hay los que juegan con los dados. Pero en esta figura que toma el apóstol, es un juego, y ese juego ocurría en esa cultura. Las personas jugaban a los dados para apostar, pero no sabían que todo era arreglado. Gracias. Ellos tenían trucos bajo la manga, manipulaban los dados para engañar, bendito el Señor, y engañaban a los incautos. Pero ¿por qué la gente iba allí? ¿Saben por qué la gente siempre está escuchando y escuchando lo que quieren escuchar? Porque a la gente siempre le gusta ganar. Nadie quiere perder. Todos quieren ganar. Y entonces si a usted le dicen, vengan, que aquí está la prosperidad, que aquí usted se va a volver millonario, pues usted arranca y se mete por allá. ¿Recuerdan las pirámides? Las pirámides, si usted pone 50 pesos, si trae 4 que ponen otros 50, usted sube un poquitico, le dan esto, lo engatusan, y cuando usted menos piensa, perdió chicha, calabaza y miel. Así era más o menos. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, como el juego de dados. Y entonces la gente jugaba con los dados y la gente creía que iba a ganar, y mentira, los dados estaban arreglados. Y el apóstol toma esto y le dice a la iglesia, ustedes tienen que ser fortalecidos con poder en el hombre interior. No se dejen engañar como niños lactantes e infantes, fluctuantes, que van de un lado a otro, llevados por diferentes doctrinas. Hoy en día, hermano, estamos en una multitud de doctrinas, en una multitud de creencias. Todos dicen tener la verdad, todos dicen que son los más, todos dicen que tienen el éxito asegurado, todos dicen que desataron un avivamiento. Pero ¿dónde está la verdadera gloria del Señor? ¿Dónde está la verdadera intimidad con Dios? ¿Dónde está la verdadera permanencia en Dios? Yo le pregunto a sus pastores, ¿realmente tienen ataques directos desde el infierno o han pactado con el mismo infierno por la sed de almas? A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y entonces la gente siempre quiere ganar. ¿Cómo terminaban? Terminaban siendo engañados. Engañan con astucia. La palabra astucia, engañan con astucia. Esa palabra transmite una idea similar a lo que vemos en el libro de Génesis respecto a la serpiente, que la serpiente era un animal, la más astuta de todos. Está en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y eso mismo le dice Pablo a los efesinos, no se dejen engañar. Y yo le ruego a esta iglesia, a cualquier persona que me vea, no se deje engañar, lea las escrituras. Si ustedes supieran el poder que tiene la palabra, tanto así que Satán fue derrotado por el Hijo del Hombre en el desierto por la pronunciación de la palabra. Y Satán era el Dios de ese siglo, en ese momento, de ese mundo. Todavía Jesús no lo había derrotado en la cruz del Calvario, y él vino con todo su séquito, con todo su poder caído, a engañar al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre lo venció en una dimensión espiritual que ya no se ve con la palabra.
palabra y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Si usted se tatuara en su corazón la palabra, la repitiera todos los días, le aseguro que causaría un efecto en las tinieblas. O lo atacan o retroceden. ¿Sabe por qué a usted lo mantienen tan cómodo? Porque usted escucha y nunca lee la palabra. ¿Recuerdan a Lot que vivía dónde? ¿En una zona de qué? Gracias, hermano Brian. Ahí va a quedar tu nombre escrito. Mejor dicho, grabado. Estaba en una zona de confort. No le pasaba nunca nada a Lot. Lo secuestraron y su tío fue y lo rescató. Iban a repartir la tierra y su tío le dijo, no, la que usted quiera, adelante, bien pueda. Se fue a poner los ricos y lo aceptaron con los ricos. Las hijas se emparentaron con los nobles de los ricos. La zona de confort. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Satán con astucia, la misma astucia que a la que se refiere el apóstol Pablo aquí en Efesios. Hermano, yo no sé si usted está en una batalla contra las tinieblas, o yo no sé, vuelvo a repetir, si la iglesia hoy en día está tan cómoda que ya se le olvidó reprender al diablo, o hay unos que reprenden al diablo solo porque les gusta gritar y sabotear y que lo tengo debajo de mis pies. Eso es mentiras. Cuando se enfrenta realmente a los terrores del infierno, cuando usted ve la operación del infierno, ¿cuánto hace que usted no ve la operación del infierno en contra de su vida? Casi nunca, porque usted nunca se mete por allá. Usted, el que se queda quieto, el que está quieto se deja quieto. No, haga conflicto, repréndalo, bendito el nombre del Señor. Usted lo ataca con la palabra y Satán está derribado, está destruido, pero quiere que usted no lea la palabra. Él permite que haya hechicería, él permite incluso que la gente haga santería, pero si alguien lee la palabra, se levanta en contra de esa persona, hacen lo que tengan que hacer, se reúnen, se confabulan para prohibir que se lea la palabra. Pero cuando usted tiene la palabra escrita en su corazón, cuando usted la repite de día y de noche, cuando usted tiene fresquecita la palabra, usted es salvado de la locura. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Satán en Génesis es descrito como la más astuta de todas las bestias del jardín. ¿Y qué quería? Pues quería destrucción. Satán quería destruir. A eso vino, a matar, a robar y a destruir. Y a propósito, es el padre de la mentira. Y mire, hermano, predíquele la palabra a una persona. La persona le dice amén, amén. Pregúntele a las 5 horas de qué se trató el mensaje. No recuerdan el título, pero cuéntele un chisme. Dígale cualquier tontería, póngalo a hablar de cualquier tontería. Pero pregunte de la palabra, dígale, hablemos de la palabra, pero la real palabra, la palabra de Dios. Hoy en día es fácil leer diferentes versiones de la palabra. Usted se mete con un celular y le dan 20 versiones de la palabra y usted se ilustra. Pero Satán vino a destruir, a dañar. ¿Con qué? Con astucia. No crea que él es un mojigato. Dice que más sabe Satán por viejo que por diablo. Y es verdad. Y él no tiene problema con emplear la astucia. Y una astucia que está empleando es que los sentidos de las personas sean cauterizados. Que la gente no quiera reaccionar. Que la gente no quiera buscar a Dios. Que la gente no quiera tener las marcas de Jesucristo. Aleluya, en el corazón. La gente va a una iglesia, la gente escucha. A ver, ¿a quién escucho? Oye, me gusta esta señora. Mira cómo hace que perreo. Ay, esta me gusta. Amén. Ay, mira, me gusta con ese tono nuevo. Uy, mira qué tono rico el que tiene. A mí me gusta es que no se pongan corbata. Usted tiene de todo. Hay una galería inmensa, hermano. Usted le dan lo que está buscando. Que le soben el lomo, se lo soban. ¿Qué más quiere? Que le digan que está bien, le dicen que está bien. Pero el fin de eso es la destrucción. Porque Satán venía a destruir la humanidad. Aleluya. Y entonces, a propósito, la palabra Génesis es una palabra griega y tiene muchos significados. Berechí es en hebreo. Entonces, cuando estudias la palabra Berechí, quiere decir principio, pero hay otra traducción, creo que GPT no te lo da,
Es una palabra que es Toledo, creo que es griega. Y pues yo me sorprendí, quiero darle este dato a los hermanos estudiantes de la palabra, que les gusta ser educados en la palabra. La palabra o Génesis, la abreviatura es de gen. Y la palabra gen es de generaciones. Y cuando usted lee Génesis capítulo 2, versículo 4, habla de generaciones. Capítulo 5, versículo 1, habla de generaciones. Capítulo 6, versículo 9, habla de generaciones. Capítulo 10, versículo 1, habla de generaciones. Siempre empieza con generaciones. Por ejemplo, el capítulo 10, el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Bendito el Señor. Dicen que esta historia de Noé es la prehistoria. Y la historia empieza con Abraham. Y cuando se habla de Abraham, se habla de muchas cosas. De la entrega, del sacrificio, de la obediencia que tuvo Abraham con Dios. Dice que fue probado muchas veces. Tenemos como 3 pruebas registradas en la Biblia. Una de ellas fue cuando descendió a Egipto, bendito el Señor. Primero llegó a la tierra, creo que era Israel, y hubo una escasez terrible. Algunos datos bien, algunos datos mal. Y supuestamente él salió a la tierra que el Señor le dijo que saliera y no volvió a llover. Dice que nunca había una escasez de lluvia tan terrible como cuando Abraham llegó ahí a la tierra de Israel. Y entonces él tuvo que descender a Egipto. Y fue con su hermana o con su esposa, que era muy bella. Y entonces entre los egipcios habían ciertas costumbres. Y él dijo que su hermana, que su esposa era su hermana. Y pues no era usual que la corte del rey viera a una mujer bella y se la llevara al rey. No era usual eso. Pero vieron tan bella a la esposa de Abraham que dijeron, esta es para el rey. Y entonces, bueno, todos saben la historia, estoy solamente recordándolo algo de la escuela dominical. Sigamos. Y entonces estamos en Génesis, que es gen de generaciones. Y hay una palabra que a mí me gustó, y esa palabra es generar. Génesis capítulo 11, versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem, generación. El tema central de Génesis es la creación del universo. Y en el orden cronológico, la primera bendición, recuerde que estamos hablando de que usted no se puede dejar de llevar de cualquier viento de doctrina. Y usted tiene que estar empapado de la palabra del Señor. Ejercítate en la piedad. Lo único que nos va a dar permanencia en el Evangelio no es ese movimiento, no son las multitudes, no son los logros humanos, no son los escenarios gigantescos, no es el grupo musical que sea exorbitantemente profesional, es la permanencia que tengamos en la palabra. Y siempre lo voy a decir, así me cueste una congregación pequeña, la palabra, así me cueste el trabajo, la palabra. Así me cueste lo que me cueste, la palabra. Y no la podemos acomodar a nuestro propio amaño. La palabra no se puede tergiversar. La palabra y punto. ¿Por qué? Porque el principio, esa palabra que acabo de mencionar de Génesis, tenemos que dejar genes, generación de la palabra. ¿Qué vamos a engendrar? La generación del salto. La generación de Ramachanga, la generación de Rabagui que tiran dice la gente de ti. ¿Qué vamos a engendrar? O gente que tenga temor a la palabra, gente que ame la palabra, gente que se enamore de la palabra, no de preceptos humanos, ni de conceptos humanos, ni que le laman el lobo y le digan, oye, qué bueno este muchacho, qué buena esta persona. No, sino que se centren en la palabra. Y seguiremos predicando la palabra a diestra y a siniestra, bendito el nombre del Señor. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. A su nombre sea la gloria. Alguien me hizo una pregunta acerca de mi carácter que no es fácil, y yo hoy recuerdo que Saulo de Tarso tenía un carácter terrible y violento. Él cogía a las hermanas del pelo, las sacaba de la iglesia y se la tiraba a los soldados. Él, complacido, miraba cómo apedreaban a Esteban.
elevan. Y dice, oye, eso, dale. Mire, aquí hay una piedra más grande para que la lance. Saulo de Tarso. Y él peleaba con ese carácter, bendito al Señor. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan a Pedro cuando Pedro estaba con el maestro en el Emaús, en el jardín de Emaús? Y entonces vino alguien a sabotearle la vida al maestro. Y pues Pedro no había tenido esa experiencia íntima con el Señor. Había estado con él, incluso había dado un par de pasos sobre las aguas. Bendito el Señor. Y había visto cómo se repartían los pescados a su nombre. ¡Ay! ¿Y saben algo? Pedro había estado en el monte de la transfiguración viendo a Elías, bendito el Señor, y a Moisés, y vino alguien a sabotear a su maestro, y él tenía por aquí guardadito algo, y lo sacó. ¿Y qué hizo? Fue por la cabeza. Misterio de la Biblia. Misterio de la Biblia. Aleluya. ¿Y saben qué hizo cuando mandó el machetazo? Imagínense para dónde iba la espada. Sigamos mejor para no ponernos dramáticos en esto. Le cortó la oreja. El Señor le dijo, uy, Pedro, no te preocupes, que yo también tengo. Yo puedo pedir a mi Padre legiones de ángeles y tendrían en este momento y arrasarían con esta peste. Pero déjame, es necesario que cumpla lo que mi Padre quiere que yo cumpla. A su nombre sea la gloria, aleluya. Y entonces Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y qué bueno es poder que le digamos al Señor, ay Señor, hágase tu voluntad y no la que yo quiero. Porque si es por la que... Vamos a seguir con el mensaje. Y entonces, generaciones, el orden cronológico de la primera bendición del Señor fue fructifíquense. Multiplíquense, dijo el Señor. Le dijo el Señor a los hombres, ustedes tienen, en los orígenes, al principio, el Señor los creó varón y hembra, y le dijo, fructifiquen. Es que la palabra, hermano, la palabra no puede ser escasa. La palabra tiene que fructificarse y multiplicarse en nuestro corazón. Y si de pronto salen hojas viejas, las personas que tienen plantas y una planta se le reseca por falta de hidratación, ¿usted qué hace? La guarda de recuerdo en el libro como el pétalo que le daba a su exnovio y que lo tuvo en el diario guardado 20 años. Usted arranca esa planta para que venga otra más verde, más bonita. La Biblia dice, separados de mí nos vamos a secar, separados de mí nos vamos a marchitar. Usted puede negociar con las tinieblas, puede negociar con la política, puede negociar con el que sea. Y sí, tendrá unos éxitos inmediatistas, pero aquellos que nos preservemos en la palabra, aquellos que nos preservemos, así la gente no entienda. El Señor le decía, ustedes no escuchan mis palabras, ustedes no entienden mis palabras, y que la fe venga por el oír, porque se necesita tener un oído adiestrado en la palabra. ¿Usted para qué una espada si ni siquiera puede con ella? Les recomiendo que uses un corta uñas, esos que usan las hermanas chiquiticos que venden en los buses. Pero un soldado de Jesucristo tiene una espada peligrosa. Es una espada peligrosa porque tiene filo. Los hermanos que han manejado macheta saben qué es eso. ¿Macheta o machete? Saben que un machete con buen filo sirve. Imagínate lo de doble filo. A su nombre la gloria. Y la espada del Señor tiene doble filo. Y la espada ha sido perseguida. Y la espada ha sido combatida. Y la espada, hermano, han querido esconder la Biblia. Han querido que no sea traducida al mundo occidental. Pero Dios se ha levantado de un lado o de otro personas que hagan que el libro siga vigente. Yo pertenezco a la generación de la fructificación y la multiplicación de la palabra. Sí, hay otros que le predicarán que usted se va a volver rico, exagerado y famoso. Yo predico la palabra, yo predico el verbo. Le pedí a la hermana, abra el culto con la palabra. El verbo hecho carne. Y cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. La gloria como del unigénito Hijo de Dios. El cielo y la tierra
pasarán, la palabra no pasará. Recuerdan que dice que tiene una espada aguda que sale de su boca de 2 filos. Esa espada va a juzgar al mundo. Y uno dice, ay, pero ¿cómo así que va a juzgar al mundo? Sí, a los impíos, sí, a los descarriados, sí, a los tibios, sí, a los enemigos de la obra del Señor, sí, a los que se oponen al avance de la palabra, sí, a los religiosos, sí, a los que dicen somos ricos y no tenemos ninguna necesidad. A esos el Señor los va a juzgar con la palabra. ¿Puede darle un aplauso al Señor, por favor, ahí? A su nombre sea la gloria. La generación, como en los días de Noé, ¿recuerdan la predicación del domingo pasado? Esa generación de Noé, una generación corrupta, irredenta, una generación contaminada, y el Señor se cansó. Hay una pregunta, mejor una frase y luego una pregunta. Lo que somos, somos lo que generamos. Eso somos lo que generamos. Es fácil, después de cierta edad, si no le das impulsos a tu corazón, el corazón se te va apagando. Y tú lo ves en la gente que no tiene vida en el rostro, que se descuidan. Y entonces, esta última temporada se aumentaron los paros, ¿cómo se dice? El paro cardíaco. Se aumentaron, están disparados. La gente va por ahí, cae en un paro cardíaco fulminante. No le da tiempo de nada, ni de mandar la mano a la billetera, ni de borrar los mensajes que había recibido en el teléfono, ni reiniciar el teléfono. No le da tiempo de nada. Esos ataques son fulminantes. Y cuando viene cierta edad, pues el corazón te pide que le des movilidad. Y si no le das movilidad, pues él se va deteniendo poco a poco. Y entonces él dice, no me quiero mover, pues entonces denme azúcar. Y usted come azúcar y se siente feliz sentado. Dicen que es una vida sedentaria, pero cuando te das cuenta que la movilidad es lo único que le mandan a usted cuando va donde el médico, que no le duele todo, que le da una rodilla, le dicen, ¿a usted qué rodilla le duele? Esa, muévala. ¿Qué es lo que tiene? Muéstrame la rodilla. ¡Ay, que no! Muévala. Camine, levántese, haga pesas, estírese. Porque el corazón necesita esos estímulos para poder tener esa descarga eléctrica. Recuerden que el corazón trabaja ¿con qué? Con electricidad. Y entonces si el corazón se va apagando la electricidad, y no estamos generando electricidad, y entonces el corazón se vuelve dormilón, se vuelve perezoso, vienen los problemas de colesterol. Bueno, tengo que estar informado hasta de todo. Vienen los problemas, viene la locura, no va suficiente oxígeno a la cabeza, te mareas, si te paras rápido vas a ver cucuyos, vas a ser errático en muchas cosas de las que haces, te da pereza, siempre estás cansado porque no hay electricidad en el corazón. Pero si te movilizas, Pablo hablaba de correr la buena, y de pelear la buena batalla. Bendito el nombre del Señor. Y dice Pablo, yo ciertamente corro, me extiendo a lo que está delante, prosigo al blanco. ¿Cuál blanco? La meta. Tú cuando haces deporte tienes una meta. ¿Cuál meta? Por decir algo, 30 kilómetros en 1 hora. Esta es mi meta. Si de ahí bajo estoy mal. Pero si avanzo, qué bueno. Y entonces el corazón necesita esa movilidad. Así es la iglesia. La iglesia necesita generar. Amén. ¿Qué estamos generando? ¿Usted qué está generando en su interior? ¿Pertenece a la generación de la guayaba? Los hermanos adultos se ríen. ¿A qué generación pertenece usted? A la generación de la fructificación y la multiplicación en la palabra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pertenece usted a las generaciones, bendito el Señor, que nos vamos a preservar, así pase el tiempo, bendito el Señor. Nos recordarán por lo que generamos en la obra del Señor. A su nombre sea toda la gloria, aleluya. ¿Qué porcentaje de la iglesia hoy genera?
¿Qué porcentaje de la población hoy genera? ¿Usted qué está generando? Problemas, con fluctuaciones, líos, deudas, situaciones que no bendicen, o el gozo del Señor es su fortaleza. Aleluya. ¿Le están haciendo a usted persecución por algo en la vida o no? ¿La tienen tranquila ahí? ¿Listo? La única persecución que siente es cuando el gato le manda el zarpazo porque le pisó la cola. ¡Uy, poder! ¿Qué está generando? ¿Usted está generando una confrontación con las tinieblas? ¿O usted lo tiene incómodo y dice, ¡ay, llegó la luz del mundo! ¡Aleluya! Mire. ¡Ay, ese señor cómo le cae a uno de bien! Venga, bienvenido, tómese otro. O cuando las tinieblas nos ven, rechinan los dientes. ¿Recuerdan cuando los endemoniados veían a Jesús de Nazaret? Decían, no voy a gritar pero lo veían. Decían, ¿qué tiene con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos? Me encanta lo que dice el Señor. Dice, calla y enmudece. Aleluya, bendito el Señor para siempre. ¿Qué estamos generando como iglesia? ¿Qué estamos generando en nuestros trabajos? Nuestros mejores amigos son los mundanos, los impíos, los que se pervirtieron el 31 de octubre, los que se disfrazaron de la muerte. ¡Uy, yupi! O nosotros. ¿Alguien fue atacado el 31 de octubre? ¿Alguien vio las tinieblas sobre él el 31 de octubre? ¿Alguien recibió persecución el 31 de octubre? ¿Qué estamos generando? Aleluya. A veces el Señor permite que padezcamos por Él. ¿En serio me están haciendo esto porque soy cristiano? Es un privilegio que no merecemos. Es un privilegio del cual no soy digno. Hay muchas emociones en mi corazón, aleluya. Hay muchas emociones dentro de mi corazón. Pero quiero seguir adelante. Quiero seguir siendo un hombre de la palabra. Queremos seguir perteneciendo a esa generación de la fructificación y la multiplicación y de la generación de la palabra. Que generemos palabra. Que cuando me pregunten, oye, ¿cuántos miembros tiene la congregación? Palabra. Oye, ¿qué hacen en su iglesia? Palabra. Sí, es bueno los logros, qué bueno que se llene, sí, pero si no hay palabra, si no hay presencia y palabra, la auténtica, la original, porque Satán con la misma astucia del principio quería atacar a los hermanos efesinos, y Pablo vio el ataque y dijo, es el mismo Satán con la misma astucia, cuidado, no sean fluctuantes, no lo escuchen, cierren sus oídos. Si puede darle un aplauso al Señor, por favor, a su nombre. Hágalo bien. Si va a aplaudir, aplauda bien el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor es mi pastor, amén. El Señor es mi pastor, amén. Entonces, ¿qué porcentaje de la humanidad hoy en día genera? ¿Cuántas de las cosas que hacemos en nuestra vida son solamente la repetición inconsciente de otra cosa o de lo que tengo que hacer? Bendito al Señor. ¿Qué es lo que estamos generando, amada iglesia? Aleluya. Yo podría terminar aquí el mensaje. ¿Qué estamos generando en este mundo? Cuando ya se pase lista y miren tus obras, oye, ¿qué generó usted a los 40 y tantos años de vida? Oiga, ¿y usted qué hizo todo ese tiempo? ¿Sufrió alguna vez persecución por el Evangelio? ¿Le prohibieron ir a la iglesia algún día? Le dijeron que si usted salía, le daban una... Aquí los hermanos de otros países le dan una machacada, el marido le da una machacada si sale. ¿Te acuerdas de ese término? Aleluya. O decían los hermanos del campo, esa pobre hermana llegó del culto y el marido la agarró a plan. Le dio una... ¿Cómo se dice? Con una peinilla le dio a esa pobre mujer. Eso ya no, hoy en día, hello, aleluya. La iglesia tiene que incomodarse. El mundo tiene que sentir que la iglesia está presente.
Aleluya. Si donde estamos cohabitando en la generación de Sodoma y Gomorra, las tinieblas nos incomodan, algo estamos haciendo mal. A su nombre la gloria. Si usted está de ese flow, en ese flow de hoy en día, hoy tienes el flow, en esa zona de confort, donde no pasa nada, donde todo está bien, donde todo está cool, donde todo está rico, algo no estás haciendo bien, porque tenemos un conflicto titánico contra las tinieblas. La luz y las tinieblas no están de acuerdo. Cristo, mi Cristo, el de la cruz, no está de acuerdo con Beliat. Cristo está en guerra contra Satán, ya está derrotado. Le queda poco tiempo y Él está encargándose con astucia que la iglesia sea llevada en una zona conflictuante. Erguidos, levantad vuestra cabeza, la redención está cerca, Cristo está en las puertas, la final trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos y estaremos con Él en las bodas del Cordero por la eternidad. Efesios capítulo 4, versículo 14, con el fin de que ya no seamos como niños pequeños, inmaduros, traviesos, llevados de un lado a otro por todo viento de enseñanza en el engaño, enlodados de los hombres con metodología de artimañas, basados en sí mismo y basados en Satán, no en la palabra, no en Cristo. Estudian la mente humana, le hacen un análisis exacto, crean un discurso para hacerte una oferta que parezca correcta, que tenga sentido, manipulando la situación para hacer que respondas a esa persona, siempre que tu objetivo sea lograr lo que tú querías, cumplir tus deseos basados en lo que consideras que es lo mejor. A la gente le encanta eso. A la gente le encanta que le digan las cosas buenas, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. El final es exactamente el mismo del principio al mismo de esta iglesia occidental, exactamente el mismo. Dice la palabra del Señor, es el mismo. Emplean con astucia las artimañas del error para que tengas el mismo final de Adán y de Eva. Que seas expulsado de la gracia, de la gloria, de la presencia del Señor. Cuando usted se interna en la oración en semana, usted empieza a orar, siente la densa oscuridad, pero usted no importa que haya trabajado 10 horas de pie. Usted empieza a orar, y va sintiendo la presencia del Señor, va sintiendo que va internándose en esos lugares preciosos donde el Señor quiere apacentar a su oveja, apacentar su cordero, apacentar a su soldado. Pero si usted deja ese principio y usted se va alejando, el final va a ser dramático. El mismo de Adán y de Eva conduce a la destrucción, y luego de que conduce a la destrucción vendrá la muerte espiritual. ¿En qué se basa la verdad? ¿Recuerdan a alguien que entrevistó a Jesús y le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Lo recuerdan? Bueno, esto lo han leído los hermanos todos los días en los evangelios. Efesios 4:15 dice, sino creciendo o siguiendo la verdad en amor. Hablen la verdad en amor. El amor está ligado con el sacrificio a dar. Se me viene a la cabeza la figura de Abraham cuando le pidieron su único hijo. Le dijo, entrégame tu hijo. Le dijo, Señor, entrégame tu hijo. ¿Cuál? Sí, a Isaac, al que amas. Está bien, Señor. ¿El de la promesa? Sí, ese. A su nombre sea la gloria. Y Abraham no obedeció, él no cuestionó a Dios, no le preguntó a Dios. Él le dijo, vamos al sacrificio, bendito el Señor. No dijo nada, no conflictuó, ni le dijo al hijo tampoco. Pero él en su corazón ya había entregado a ese muchacho. Porque el Señor le dijo, dámelo. Lo único que hacía falta era la figura del sacrificio.
Y bueno, era su único hijo, él ya estaba viejo. A su nombre la gloria, él se iba a desprender de ese muchacho, él mismo lo iba a asesinar. Ni siquiera le dijo a Dios, pero Señor, eso no está dentro de los preceptos. Me hubiera quedado en Ur de los Caldeos, donde allá sí se sacrificaba, había sacrificios a los dioses de los hijos y los tiraban en las manos que estaban ardiendo. Y no, él simplemente dijo, si Dios necesita esto, amén. Y qué difícil es entregarle al Señor el control de nuestras emociones y de nuestra vida, aleluya. Hay cosas que podemos vencer fáciles, es fácil. Por ejemplo, los que nunca hemos tomado tragos y nos ofrecen media de ron, la tiramos contra el suelo. Pero si hay alguien que toda la vida ha tomado trago y le ofrece el media de ron o una cerveza michelada, el solo hecho de decirle cerveza michelada ya tiene la boca llena de babasa, se le hizo la boca agua. Aleluya. Dice, uy, vea lo que me hizo el pastor hasta ahora con este calor, una micheladita. Pero los que nunca hemos tomado esa porquería, pues lo mismo 8 y 80, pero hay otras cosas que sí nos tallan, que sí nos incomodan. Aleluya. Pablo, por ejemplo, tenía una inmensa necesidad de ir a una región y no pudo. Se lo impidió el Espíritu Santo. Iba a ir a otra región, se lo impidió Satanás. Y él decía, ¿pero qué está pasando? Entonces les voy a mandar a un hermano. Y dijo, Demas nos ha abandonado. Uno de sus mejores amigos lo abandonó. Y estuvo 2 años y medio en una prisión en Roma. Ahí, hablando la palabra, pero con un soldado ahí mirándolo todo el tiempo. Y Pablo no cuestionaba nada. Él simplemente estaba ahí. ¿En qué se basa la verdad? En el sacrificio, en el dar. Cuando queremos la obediencia, estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos para obedecer a Dios. Cristo es la cabeza y Cristo es la autoridad. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, dice la palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y esto es Cristo. Reconocemos el señorío de Cristo que es la cabeza. Los mensajes que usted escucha como un loco, voy a ser sutil, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Usted parece como adicto, como enfermo por información. Y no se le queda nada, por eso lo tiene que poner en el estado, porque no lo retiene. Eso está salpicado de Cristo. Es Cristo en esa información que usted está recibiendo. Cristo es el objetivo, el contexto de esa prédica. Es Cristo. Y usted dice, wow, ahí está Cristo. Hermano, cuando uno predica a Cristo, las entrañas se le conmueven a uno. Uno no, me pasa a mí, uno no se queda tranquilo, uno siente el impacto. Bueno, las personas que tenemos ese problema de que todo se nos nota. Entonces cuando uno está enamorado, a uno se le siente, aleluya. Hermano, no hay nada que dé más permanencia. No en una iglesia, las iglesias van y vienen. No en un local. Los locales los hombres los comercian, los venden y los compran. No hay nada que dé más permanencia en el amor por Cristo que la palabra, que el verbo hecho carne dentro de nosotros. El que no bebe mi sangre, el que no come mi carne, no es digno de mí. Si alguno no niega todo lo que tiene en la lista y aún se niega a sí mismo y toma la cruz y viene en pos de mí, ni siquiera le ha amanecido. Este es el evangelio que hemos aprendido en la Biblia. Cuando la Biblia se abre poco a poco con esas riquezas insondables de la palabra del Señor, no tengo cuándo aburrirme de la palabra. Llevo tantos y tantos y tantos sermones y me da vergüenza con la audiencia repetir un sermón. Habiendo tanta información de la iglesia, de Cristo, de la crucifixión, de la autoridad, tiene usted a Cristo como su autoridad. ¿Se somete usted a Cristo? Está basado en el amor por Cristo. Por eso yo le decía, lo único que necesitamos es la presencia del Señor. Porque usted puede tener una multitud, 500, 1000, 1200, 600. Sí, por supuesto facturan y vas a vivir la dulce vida. Pero está Cristo en las canciones, está Cristo en la adoración, está la autoridad de Cristo en esa iglesia. Cristo siente que es la cabeza de esa congregación. Cristo siente que es la cabeza de tu vida. Aleluya. Reconocemos su autoridad, nos sometemos a su verdad espiritual. Cristo es la cabeza. Y dice
el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, de quien reconoce el señorío de Cristo. Cuando reconocemos el señorío de Cristo, todo el cuerpo está unido y todo el cuerpo está entrelazado. Son dos palabras muy similares, unidos y entrelazados. Y es una ilustración que comunica una profunda intimidad entre la iglesia como el templo. Cada parte del templo encajaba perfectamente, cada piedra, ahí estaba, cada piedra encajaba perfectamente, no le sobraba. Y así la iglesia tiene que estar unida, hermano. Necesitamos estar unidos. El pastor no tiene que estar unido con la política y no tiene que estar unido con otra cosa y no tiene que estar solamente pensando en cifras y en pensando cómo blanquea los números de la economía. No, la iglesia tiene que estar unida al pastor. El pastor tiene que estar unido a Cristo. Y en ese ecosistema precioso las cosas van a funcionar, porque aquí es simplemente un momento, pero tenemos que darle cuentas al Señor por lo que hicimos en la tierra. Cada mensaje que predicamos, el Señor va a preguntar qué era el eje central de tu prédica. Y el Señor dice que estaremos ahí delante de su presencia, desnudos ante Él. Y el Señor va a examinar la intención de nuestro corazón y va a decir: ¿por qué predicabas ese versículo? ¿Cómo exponías esta historia? ¿Por qué mencionaste a Pablo? ¿Por qué mencionaste la iglesia del occidente? ¿Por qué mencionabas el Antiguo Testamento? ¿Por qué mencionaste la redención? Y entonces uno le va a decir: Señor, porque te acepté como mi único y suficiente Salvador. Y cuando estaba allí en el altar llorando, tu palabra dice: yo deshice como nube tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Y cuando te acepté como mi autoridad, te dije, Señor, tímidamente: si te sirvo, úsame; si te sirvo, envíame; si te sirvo, aquí está este pedazo de barro, haz lo que quieras. Mientras esté en este planeta, las cosas pasan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero hacer la obra del Señor, preservar la palabra de generación en generación. Que nos escuchen por YouTube, por Facebook, por Instagram, por donde sea, y digan: están hablando la palabra. Porque vendrá el momento donde no habrá la palabra. Se amontonarán falsos maestros que querrán decirle a las multitudes lo que las multitudes querrán escuchar, pero que siempre se mantenga la antorcha de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Aleluya, aleluya.